3 años después de nuestro divorcio, me encontré con mi exmarido en el registro civil. Estaba con su primer amor, y con mi hijo, parecían una familia feliz de 3. Mi hijo de 6 años corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Mamá, te he echado tanto de menos». Lo aparté con suavidad y saludé a su padre con cortesía. «¿Casándote? Felicidades». Él sonrió con amargura. «No, he venido a divorciarme». «¿Y tú?». Me quedé atónita por un segundo. Luego levanté la mano izquierda, mostrando el anillo de diamantes en mi dedo anular. «He venido a casarme». Capítulo 1. Nunca pensé que volvería a ver a Diego en el registro civil. Él se levantó para irse justo cuando yo entraba, y chocamos de frente. «Sofía, ¿qué haces aquí?». Su tono llevaba un matiz de sorpresa. «¿Cómo has estado estos años?». Parecía que Diego quería conversar un rato, pero yo solo deseaba evitarlo. «No mal», repitió mis palabras en voz baja y asintió sin darse cuenta. Estaba a punto de darme la vuelta para marcharme cuando volvió a hablar. «Es la primera vez que nos vemos en los 3 años desde el divorcio». Capítulo 2. Qué coincidencia tan irónica. La última vez que lo vi también fue en el registro civil, cuando terminamos nuestro matrimonio de 4 años. «¿Quieres volver para recoger tus cosas?». Me detuve en la entrada, levanté la cabeza y miré el cielo azul. «No hace falta. He estado empacando cada día. Ya no queda nada importante». Me giré hacia él. «Lo que tengo que ordenar no está en la casa». Diego estaba a punto de abrir la puerta del coche cuando su mano se detuvo. Su voz se volvió fría. «Fuiste tú quien insistió en divorciarte por Miriam. Ella no tiene familia. Y tiene cáncer. Tú eres mucho más afortunada que ella. ¿No podías haber cedido un poco?». Se giró para mirarme, con decepción en los ojos. Hasta Joel sabe tener compasión por una persona enferma. Estaba tan serio que casi me hizo reír. ¿Afortunada? ¿En qué era yo más afortunada que ella? Apreté con fuerza el certificado de divorcio en mi mano. «Ya no necesitas que ceda más. Toda mi familia le pertenece a ella ahora». Capítulo 3. Miriam era la hija de la empleada doméstica de la familia Q. Cuando Diego tenía 8 años, fue secuestrado junto con la niñera. Los secuestradores solo retuvieron a Diego para pedir el rescate, y mataron a la mujer. La familia Q, llena de culpa, acogió a la hija de la niñera y la crió como si fuera su propia hija. Años después, Diego Q y Miriam comenzaron una relación secreta. Entonces, Miriam fue enviada al extranjero. Al principio seguían en contacto. Pero unos años más tarde, cuando la familia Q cayó en la ruina por una crisis financiera, Diego perdió todo contacto con Miriam. Fue en esa época cuando lo salvé en un puente, justo cuando intentaba saltar al río. Lo acompañé en sus peores días. Lo ayudé a superar el fracaso. Entramos juntos en el templo del matrimonio y tuvimos un hijo. Hasta que, en nuestro 5º aniversario de bodas, Miriam regresó repentinamente del extranjero. Sacó un diagnóstico médico y lloró diciendo que había cortado contacto con Diego, porque le habían detectado cáncer. Diego la llevó al hospital. Le hicieron varios exámenes y, al final, se confirmó que era verdad. Cuando llegué al hospital, la vi abrazándolo con fuerza, llorando entrecortadamente, mientras él le daba suaves palmadas en la espalda. Esa escena se me quedó grabada en el alma. Después, todo ocurrió tal como lo temía. Miriam me arrebató todo. El médico dijo que los pacientes con cáncer necesitaban el apoyo y el cariño de su familia. «Ella ya no tiene a nadie más», me dijo Diego. «Quiero cuidarla yo mismo». «Escuché que todavía tiene un padre», respondí. Diego no esperaba que lo mencionara. Su rostro se oscureció enseguida. «¿Quién te dijo eso?». Miriam ya lo aclaró. «Ese hombre no es su padre. Es un desgraciado con el que cortó todo lazo hace mucho». Vi cómo la defendía con tanta pasión que preferí no decir nada más. Durante ese tiempo, Diego se quedó en el hospital con Miriam. Pasaron 1 o 2 meses y apenas regresaba a casa. Yo me quedé cuidando a Joel, nuestro hijo de 3 años. Era un niño precoz. «Mamá, todos dicen que papá tiene otra mujer. ¿Ustedes se van a divorciar?». Le arropé la manta con suavidad. «No, cariño, papá y mamá no se van a divorciar». Joel me tomó la mano con cuidado. «Mamá, ánimo, te quiero». Cerré la puerta despacio y marqué el número de Diego. «Joel ya está imaginando cosas. Deberías venir a casa unos días». Su voz sonaba baja, como si no quisiera molestar a Miriam. Lo sé. Ninguno de los dos colgó, pero tampoco dijimos nada. El silencio se alargó durante un buen rato. «Diego», lo llamé por su nombre. Los años de matrimonio bastaron para que entendiera lo que quería decirle. «Sofía, por su madre, tengo la responsabilidad de cuidarla». Me apoyé contra la pared, deslicé el cuerpo hacia el suelo, y me cubrí los ojos con una mano. «Está bien, vuelve pronto a casa». Cuando colgué, me quedé agachada durante mucho tiempo. Al levantarme, todo se volvió negro, y caí al suelo.
Capítulo 4. Me enfermé en el peor momento posible. No era nada grave. Solo necesitaba quedarme unos días en observación. Miriam y yo estábamos internadas en el mismo hospital, casualmente bajo el cuidado del mismo médico jefe. La diferencia era que Miriam estaba en una habitación VIP, mientras que yo me quedaba en una habitación individual común. Muchos creían que Miriam era la verdadera señora Q. Diego vino a verme, con un tono ligeramente culpable. Cariño, espero que no te moleste. Las habitaciones VIP están llenas. Además, lo tuyo es algo leve. No estarás mucho tiempo aquí. No me molesta. Antes de casarme con Diego, yo era una persona sencilla, sin grandes exigencias materiales. Miriam, al enterarse de que yo estaba hospitalizada, vino a visitarme con una pequeña cesta de mandarinas. El médico, al verla, habló naturalmente de su enfermedad. Diego también se acercó a participar en la conversación. El médico propuso un tratamiento, pero Miriam se quejó de que la quimioterapia le haría perder el cabello. Diego le dijo que le compraría gorros bonitos, y el ambiente se volvió casi alegre. Yo, medio recostada en la cama, tenía una mandarina en la mano, observándolos con calma. No parecía estar mirando a mi propio esposo. Antes de irse, el joven médico residente tomó la mandarina de mi mano y la dejó sobre la mesita de noche. No puedes comer eso, dijo con voz fría. Cuando todos se fueron, Diego volvió a sentarse junto a mí y empezó a pelar la mandarina. Me acercó un gajo a los labios, intentando hablarme con tono ligero. Cariño, dime, ¿realmente es tan terrible para una mujer quedarse sin cabello? Aparté su mano. El médico dijo que solo puedo comer líquidos. ¿Ya lo olvidaste? La mano de Diego quedó suspendida en el aire. Sonrió con torpeza. Pensé que la fruta no contaba. Sus palabras carecían de toda convicción, pero yo no quise discutir. ¿Qué me preguntabas? ¿Qué era eso tan terrible? Diego vaciló un instante. Nada, solo hablaba por hablar. Ah, está bien. Volteé el rostro hacia la ventana. El paisaje era gris, y el corazón, aún más frío. Capítulo 5. Después de mi ingreso, Joel venía a verme todos los días. Le pedí a la niñera que no lo trajera. Los niños tienen pocas defensas, y no quería que respirara el aire de hospital. Pero la niñera dijo que Joel insistía en venir. Al principio me conmovió su cariño, hasta que me di cuenta de que apenas llegaba, preguntaba por su padre. Me saludaba unos minutos y luego corría a la habitación de Miriam. Pensé que solo era un niño, que no entendía. Y traté de insinuarle que no fuera tanto, pero no sirvió de nada, hasta que, sin querer, lo escuché hablar con la niñera. Si papá se casa con la tía Miriam algún día, yo me quedaré con él, porque mamá no tiene dinero para mantenerme, así que debo llevarme bien con la tía Miriam. Mamá no se enfadará, soy su hijo, y me querrá igual. Resulta que Joel era más maduro de lo que yo creía. Como Miriam perdió el cabello por la quimioterapia, tuvo que raparse la cabeza. Joel también se rapó para acompañarla. Los tres, Diego, Miriam y Joel, se tomaron selfies en la cama del hospital, animándola a vencer la enfermedad. Miriam me reenvió una de esas fotos. ¿Pensabas que por no hacer escándalo no podría quitarte lo que quiero? Sostuve aquella foto entre mis manos, sentada en silencio sobre la cama, desde el anochecer hasta el amanecer, y al fin entendí algo. No debía haberme metido en la lección de vida de otra persona. Antes de que me dieran el alta, volvió a ocurrir algo. El supuesto padre de Miriam logró colarse en la habitación VIP y le causó un escándalo. Diego investigó y descubrió que yo le había hecho varias transferencias de dinero. Arrojó una carpeta llena de pruebas sobre mí. Nunca pensé en divorciarme de ti. ¿Por qué tenías que hacerle daño a Miriam? No me defendí. Saqué los papeles que ya tenía preparados. Yo sí lo pensé, y ya lo decidí. Diego, divorciémonos. Capítulo 6. El vestíbulo del registro civil estaba lleno de gente que iba y venía sin parar. Diego estaba frente a mí. En realidad, te busqué después. Quizá fue solo cuando decidió buscarme que se dio cuenta de que yo ya había salido de su mundo. Y él, del mío, no sabía absolutamente nada. ¿Me buscaste?, pregunté. Diego me miró, bajó lentamente la vista y apretó los labios. Fue por Joel. En aquel tiempo enfermaba seguido. Varias veces pidió ver a su mamá. Los niños tienen las defensas bajas. Enfermar es algo común. Ya pasó todo eso, respondí con calma. Encendí la pantalla del teléfono. Era casi la hora. La persona que esperaba debía de estar por llegar. Tengo que irme. Así que yo, no terminé la frase. Una pequeña silueta corrió hacia mí y me abrazó con fuerza por la cintura. Mamá, viniste, te extrañé muchísimo. Era Joel, mi hijo de 6 años. Bajé la cabeza, le acaricié el cabello y luego lo aparté con suavidad. Miriam estaba a pocos metros,
más pálida que 3 años atrás. ¿Has vuelto? Qué rápido te enteraste. Los tres, Diego, Miriam y Joel, estaban allí, y todo parecía indicar que venían a casarse. Por sus miradas, creyeron que yo había ido a interrumpirlos, pero había sido pura coincidencia. ¿Van a casarse? Felicidades, dije. Diego levantó la mirada de golpe, con una expresión complicada. Tú no sabes. Incluso Joel me miraba confundido. Mamá, ¿viniste aquí sin saberlo? ¿Saber qué? Pregunté, desconcertada. Diego bajó la cabeza y tomó la mano de Joel. No, he venido a divorciarme, dijo con una sonrisa amarga. ¿Y tú? Me quedé inmóvil, sorprendida. Así que ya se habían casado, y ahora estaban a punto de divorciarse. ¿Qué había pasado en estos años? Joel sostenía una mano de Diego y con la otra me tiraba del brazo. Mamá, ¿vienes a casa con nosotros? Volví en mí, bajé la mano lentamente y acaricié el anillo en mi dedo. Diego suspiró. Sofía. Yo, lo interrumpí, levantando la mano para mostrarle el dorso. En mi dedo anular brillaba un anillo de bodas nuevo. He venido a casarme. Diego se quedó paralizado, sin poder ocultar su asombro. ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Conmigo. Sentí como alguien tomaba mis dedos entre los suyos. Era Samuel, quien me miró con ternura. Perdón por la demora, dijo con suavidad. En su mano también relucía un anillo igual al mío. Padre e hijo lo observaron en silencio. Fue Miriam quien dio un par de pasos hacia adelante, intentando verlo mejor. Samuel levantó la cabeza y cruzó su mirada con la de ella. Tu enfermedad ya debe estar curada, ¿verdad? El rostro de Miriam se endureció. Diego la miró de lado. ¿Se conocen? Samuel le tendió la mano. Nos vimos antes, hace 3 años, en el hospital. Diego parecía no recordarlo, pero por cortesía le estrechó la mano. Ah, sí, no lo recuerdo bien. Samuel sonrió, sin darle importancia. Quizá estaba ocupado. Yo era parte del equipo del Dr. An, interno de su grupo. Su esposa y Sofía estaban hospitalizadas, así que lo veía seguido en ambos lugares. Diego se quedó sin palabras, visiblemente incómodo. Samuel retiró la mano y, mirando a Diego y a Miriam, dio por terminada la conversación. Les deseo felicidades por haber llegado hasta aquí, mientras nos dábamos la vuelta para irnos. Diego murmuró, yo estoy aquí para divorciarme. Su voz sonaba llena de amargura. Samuel apretó mi mano y le respondió con calma, volviendo la mirada hacia él. Entonces, más motivo para felicitarte. Diego frunció el ceño, a punto de preguntar algo más. Pero Miriam lo tomó del brazo. Nos toca, dijo en voz baja. Capítulo 7. Miriam y Diego se dirigieron a la ventanilla del registro. Samuel y yo nos sentamos en la zona de espera. Parece que él se arrepintió, dijo en voz baja. ¿Qué hacemos? No respondí. Chasqueó la lengua, molesto por mi silencio. No pude evitar reír. ¿De verdad temes perder frente a alguien que va por su tercer matrimonio? Samuel me miró con cierta preocupación. Él tiene un hijo. Le guiñé un ojo. Nosotros también lo tendremos algún día. Diego y Miriam salieron justo a tiempo para presenciar la escena. El rostro de Diego se ensombreció. Miriam había olvidado algunos documentos y llamó a su chofer para que los trajera. Samuel y yo avanzamos hacia la ventanilla para registrar nuestro matrimonio. La empleada nos entregó los formularios para firmar. De pronto, la pluma que tenía en la mano me fue arrebatada. Mamá, no te permito casarte con él. Joel se interpuso entre nosotros, sujetando la pluma con fuerza, con una expresión muy seria. Mamá, papá va a divorciarse pronto. Ustedes pueden volver a estar juntos. Diego no lo detuvo. Simplemente se quedó allí, observándome. Le lancé una mirada rápida y me agaché para hablar con Joel. ¿Por qué haces esto? Cuando tu padre se volvió a casar, tú lo apoyaste. Joel se quedó mudo. Papá y mamá no son lo mismo, balbuceó. Papá es papá. No hacía falta que explicara más. Lo entendí perfectamente. Para él, su padre era el hombre libre. Y su madre, la herramienta que se deja usar. No hay ninguna diferencia. Tu padre merece respeto. Y tu madre también. Samuel ya había firmado. Le pasó la pluma y, antes de dármela, pellizcó cariñosamente la mejilla de Joel. Ella te dio la vida. No te debe nada. Joel lo miró con odio. Se alteró y empujó a Samuel con fuerza. No me gustas. No me gustas. Agarró los formularios recién llenados y los rompió en pedazos. No dejaré que te cases, gritó entre sollozos. La gente empezó a rodearnos. Joel estaba decidido a impedir nuestra boda. La funcionaria intervino con tono conciliador. Por favor, resuelvan primero sus asuntos familiares. Finalmente, Diego habló. Sofía, no has vuelto a ver a Joel. Tal vez no puede aceptar esto tan rápido.
Ignoré su falsa compasión y miré a Joel con firmeza. Si no me caso hoy, me casaré mañana. Será mejor que te acostumbres pronto. Los rostros de Diego y su hijo se endurecieron al instante. Samuel, de pie a mi lado, intervino con calma. Señor Q, ¿usar a un niño para defenderte te parece apropiado? El rostro de Diego Q se tornó aún más oscuro. Miriam, por su parte, parecía invisible. Evitó nuestras miradas durante toda la escena. Como no pudimos casarnos ese día, Samuel y yo nos dispusimos a marcharnos. Tal vez Diego quería seguirnos, porque alcancé a oír a Miriam susurrarle algo. A lo mejor ella ya te engañaba desde hace tiempo. Samuel también la escuchó. Se detuvo en seco. Luego se dio la vuelta con paso decidido y se plantó frente a Miriam. Le señaló la cara con el dedo, furioso. ¿Te has acostumbrado tanto a ser la amante que ves amantes en todas partes? Hoy no pensaba rebajarme a discutir contigo, pero estás pidiendo guerra. ¿O ya olvidaste que fui yo quien te denunció por falsificar tu historial médico? El rostro de Miriam se volvió pálido como una hoja. Capítulo 8. Supe después que fue Samuel quien denunció aquel asunto. Tras el divorcio, cambié todos mis medios de contacto y me fui al extranjero durante 3 meses para desconectarme de todo. Nunca imaginé que volvería a encontrarme con Samuel en un país tan lejano. Recordaba bien a ese joven doctor Samuel. Era el único doctor del equipo del director Ann con un doctorado de la Ivy League. Atractivo, elegante, con una presencia tranquila. Incluso las enfermeras decían que era un placer verlo. También era el mismo médico frío que me había quitado la mandarina de las manos. Cuando nos reencontramos fuera del país, me pidió disculpas con seriedad. Perdón, creí que la habitación VIP pertenecía a la señora Q. Así que pensé que tú eras. No terminó la frase. Para entonces yo ya estaba mucho más tranquila. Incluso podía bromear. ¿Pensaste que yo era la amante? Eres demasiado recto, doctor. Samuel tosió con incomodidad. En aquel momento, ella era mayor. Tenía un hijo. Tú eras más joven y hermosa. Pensé lo obvio. Y me equivoqué. Ese niño era mi hijo, lo corregí. Su voz se suavizó. Lo sé, lo supe después. Perdón. No necesitas disculparte, ni compadecerme. Ahora soy completamente libre. Samuel, sin embargo, no había terminado. Pero no es lo único por lo que debo disculparme. Resultó que el día en que el padre de Miriam, Tom, irrumpió en el hospital, se había topado con Samuel. Tom le dijo que buscaba a la esposa del señor Q. Samuel, con buena intención, le explicó que debía pedir una cita. Porque la señora Q estaba en una habitación VIP y no cualquiera podía entrar. Tom, nervioso por sus propias mentiras, no verificó nada más y acabó yendo a la habitación de Miriam. Escuché que, por ese malentendido, el señor Q pensó que tú habías planeado todo y terminaron divorciándose. Me sentí muy culpable. En ese momento todo me quedó claro. Aquel día, Tom en realidad iba a buscarme a mí. Fue solo una coincidencia que terminara frente a Miriam. Pero ¿cómo conocías al padre de Miriam? Además, le hiciste transferencias. Ese hombre parecía un sinvergüenza. ¿Te amenazó? Preguntó Samuel con lógica impecable. No pude evitar comparar su claridad con la ceguera de Diego. Hasta un extraño veía lo que él nunca supo entender. Te lo contaré algún día. Samuel no insistió. Sacó un pequeño pendrive plateado y lo colocó sobre la mesa. Si alguna vez quieres recuperar al señor Q, esto podría servirte. ¿Qué es? Pregunté, desconcertada. Después de que dejaste el hospital, quise ayudarte. Descubrí que el historial médico de Miriam era falso. Esto es la prueba. No pude responder de inmediato. Pero en mi interior ya sabía que era verdad. Miriam era perfectamente capaz de algo así. ¿Falsificó su historial? ¿Pagó a un médico? ¿Por qué no la denunciaste internamente? Samuel sonrió con una mezcla de ironía y resignación. La denuncié, pero tuve la mala suerte de hacerlo ante la persona equivocada. Después renuncié. Resultó que el propio director Ann, sobornado por Miriam, había modificado el informe patológico. El tumor que tenía se clasificó como benigno, descartando cualquier riesgo de cáncer. Samuel perdió su trabajo intentando hacer justicia por mí. Le devolví el pendrive. Gracias por defenderme, pero no necesito recuperar a nadie. Me divorcié por una razón muy simple, porque ya no quería seguir con él. Y en cuanto a Diego, aunque Miriam lo hubiera engañado, ¿qué cambiaba eso? Las mentiras de Miriam siempre tuvieron grietas. Pero bastó con que apostara a su debilidad, su favoritismo. Capítulo 9. 3 años después, Samuel finalmente reveló la verdad sobre los expedientes médicos falsificados. Mentiste sobre estar enferma, ¿verdad? Diego miró a Miriam con incredulidad. Las lágrimas llenaron los ojos de Miriam mientras negaba con la cabeza. No, yo no sabía, de verdad no sabía nada de eso. Pero la sospecha ya se había sembrado en la mente de Diego. Lo investigaré. La solicitud de divorcio queda en pausa, dijo.
y luego la miró con frialdad. Y necesito reconsiderar la división de los bienes. Ante eso, Miriam perdió la compostura y le agarró del brazo. Ya lo habíamos acordado, ¿no? De todos modos nos vamos a divorciar. ¿Por qué sigues insistiendo en esto? Su voz se volvió cada vez más débil, con la culpa filtrándose en cada palabra. Lo entendí de inmediato. Por eso había estado tan callada todo el día, temía poner en riesgo el acuerdo del divorcio. Señor Q, dijo Samuel fríamente, debería mirar bien qué clase de persona es su amor de la infancia. Dicho esto, tomó mi mano y me llevó con él. Habíamos venido en autos separados, él regresó al hospital, y yo conduje hacia mi taller de cerámica. Apenas me senté en el coche, la puerta del copiloto se abrió, y Joel subió. Mamá, quiero quedarme contigo un rato. No lo rechacé, lo llevé conmigo al taller. Desde que regresé al país, había abierto una pequeña tienda de cerámica. Contraté a 2 chicas jóvenes como asistentes, y la mayoría de los días organizábamos talleres de cerámica y vendíamos piezas hechas a mano. Cuando entramos, 2 familias estaban trabajando en sus piezas de cerámica. Tenían las manos cubiertas de arcilla, las narices y las mejillas manchadas, pero todos sonreían felices. Joel observaba en silencio, con los ojos llenos de envidia. Me agaché y le pregunté en voz baja, ¿quieres intentarlo? Él asintió, así que llamé a una de las empleadas para que lo ayudara. ¿No vas a jugar conmigo, mamá?, preguntó tímidamente, tirando de mi mano. Mamá tiene su propio trabajo que hacer, le respondí. Después de dar a luz a Joel, me había convertido en ama de casa a tiempo completo. Ese parto casi me cuesta la vida, 12 horas de contracciones y luego una cesárea de emergencia porque el bebé estaba en peligro. Cuando desperté, Joel estaba acostado a mi lado. Giré la cabeza débilmente para mirarlo, tan pequeño, tan frágil, sus manitas, sus piececitos, y sin embargo me había desgarrado por completo para poder nacer. Lo observé durante mucho tiempo antes de sonreír por fin. Aquel parto me dejó muchas secuelas. Tuve que pedir bajas médicas frecuentes. Mi supervisora era amable, pero no quería ser una carga para nadie, así que renuncié. Cuando Joel cumplió 1 año, Diego me convenció de no volver a trabajar. Cuando por fin terminé con unos pedidos y salí, Joel estaba sentado a la mesa, con la barbilla apoyada en los brazos, vigilando una pequeña escultura de arcilla que había hecho. Al verme, se iluminó y me la mostró con orgullo. Mamá, mira, hice una taza, esta es nuestra familia. Joel había aprendido a dibujar desde pequeño. Tenía talento, podía reconocer que éramos Diego, yo y él en el centro. La miré una vez y luego la entregué a una empleada para que la dejara a un lado. Joel, dije en voz baja, tu papá y yo nunca volveremos a estar juntos. Apretó los labios, sin decir nada. Suspiré. ¿Miriam te trata mal? Me miró largo rato, con los labios temblando, antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas. ¿Por qué tuvieron que divorciarse? Papá dijo que fuiste tú quien lo pidió. ¿Estás enojada con él, o conmigo también? Joel, dije suavemente, tú elegiste vivir con tu papá cuando Miriam y yo estábamos en el hospital. Tú la elegiste a ella, ¿recuerdas? Le limpié las lágrimas de las mejillas con el pulgar. Es verdad que fui yo quien pidió el divorcio, pero tu papá y tú fueron los primeros en dejar de quererme. El amor tiene que ser de ambas partes. Nunca dejaré de ser tu madre, pero no volveré atrás por ti. Dime, ¿Miriam te hace sentir infeliz? Joel escondió el rostro en mi hombro y empezó a llorar. Ella me trata mal. Yo intento ser bueno con ella, pero desde que se casó con papá, nadie en casa me escucha ya. Le acaricié la espalda con suavidad para consolarlo. Por supuesto, una nueva esposa traía consigo nuevas lealtades. Los sirvientes ya no lo tratarían igual que cuando yo estaba allí. Joel levantó el rostro cubierto de lágrimas, su voz temblando de esperanza. Mamá, lo siento. ¿Sigues enojada conmigo? Tú eres la única que siempre has sido buena conmigo. Eres mi verdadera mamá, mi única mamá. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tragando sollozos. Papá también te extraña. Por favor, vuelve. Nunca estuve enojada con Joel, solo decepcionada. Cuando intentó tanto agradar a Miriam, entendí que solo quería ser el hijo de Diego, no el mío. Ahora se arrepentía, pero yo no. No, Joel, dije suavemente. Mamá tiene una nueva familia ahora. Debes respetarme, igual que respetas a tu papá. Capítulo 10. Joel se quedó conmigo toda la tarde, hasta la hora de cerrar. Todavía se negaba a irse. Llamé a Diego para que viniera a recogerlo, pero Diego me dijo por teléfono que él y Miriam estaban resolviendo los trámites del divorcio, y me pidió que acogiera a Joel unos días. Sofía, sé que no quieres verme, pero Joel siempre será tu hijo. Si lo cuidas tú por unos días, me quedaré tranquilo. Dudé un largo rato, pero al final lo rechacé. Ahora vivo con Samuel,
No es apropiado cuidar al hijo de mi exmarido. Del otro lado de la línea hubo un silencio prolongado. Entonces voy para allá, dijo por fin. No pasó mucho tiempo antes de que llegara. Un Bentley negro se detuvo junto a la acera. La puerta de cristal de la tienda se abrió con un agradable sonido electrónico de bienvenida. El elegante dúo de padre e hijo desentonaba con el ambiente cálido del taller de cerámica. Joel me tomó de la mano y se negó rotundamente a irse. Joel, vete con él. Ya voy a cerrar, le dije al pasar junto a él. Diego me sujetó la muñeca de improviso. Por lo de Miriam quisiste divorciarte de mí, y ni siquiera diste una explicación sobre por qué le transferiste dinero a Tom. Apretó mi muñeca y se acercó. Solo te lo pregunto una vez. Cuando me pediste el divorcio, ¿tenía algo que ver con ese médico? No podía creer lo que estaba escuchando. Diego, ¿crees que todos son como tú? Con una mano atrapada por él, levanté la otra y le di una bofetada limpia y seca. No se movió para esquivarla, la recibió de lleno, y un enrojecido rastro de mis dedos apareció en su mejilla. Parece que te malinterpreté, murmuró. Bajó la cabeza y aflojó la presión de su mano, pero su voz seguía cargada de firmeza. Miriam me engañó, lo sé. Pero tú le transferiste dinero a Tom, no puedo evitar sospechar de ti. La voz de Samuel sonó desde la puerta. Si fuera tú, iría a preguntarle a ese Tom, en lugar de dudar de mi propia esposa. ¿No es eso lo lógico? Samuel se acercó a mí, miró fríamente hacia abajo y fijó la vista en la mano de Diego, que todavía me sujetaba la muñeca. Suéltala, o tendré que usar la fuerza. No quiero dejarte en ridículo frente a tu hijo. 3, 2, 1. Diego soltó mi mano. Lo investigaré, Sofía. Lo siento, no acepté su disculpa. Samuel, sin ningún reparo, los invitó a marcharse, cerró la puerta de la tienda y me miró con un dejo de resentimiento. Ya tenía la cena lista. Como no llegabas, vine a buscarte, dijo entrecerrando los ojos. Y te encontré aquí, reuniéndote con tu ex y tu hijo. Estaba celoso, aunque lo disimulaba. Tuve que contener la risa mientras tomaba su rostro entre mis manos. Ah, sí, entonces vámonos a casa a cenar. Espera un momento. Samuel bajó la mirada, me rodeó la cintura con un brazo y me besó con fuerza. En la calle, el Bentley subió lentamente las ventanillas, ocultando el rostro sombrío de Diego, y se alejó despacio en la oscuridad. Cuando llegamos a casa, la mesa ya estaba servida. Samuel cocinaba muy bien. Después de renunciar al hospital, había trabajado en una estación de investigación postdoctoral en el extranjero. Yo no conocía a nadie allá. Cada fin de semana libre, él me invitaba a salir a comer. Después de unos meses, la comida occidental se me hizo insoportable. Fue él quien se ofreció a cocinar para mí. Aquel plato fue tan delicioso que no pude seguir negándome a que viniera con sus ingredientes a preparar la cena. Cuando llegamos a la comida número 100, preparó una cena a la luz de las velas, diciendo que quería celebrar algo. A mitad de la velada, me confesó sus sentimientos. Sofía, me gustas. En serio, me gustas mucho. Además de mi comida, espero que también consideres darme una oportunidad. Me conmovió profundamente, pero ya había pasado por un matrimonio fallido. Tenía mis reservas. ¿Sabes cómo es mi situación? Tengo un hijo, y actualmente vive con mi exmarido. Él asintió. No te preocupes, mi visión es mejor que la suya. Y así, de manera natural, empezamos a estar juntos. Para entonces, ya llevaba más de un año divorciada. Capítulo 11. El proverbio dice, la venganza del caballero no llega tarde, ni siquiera 3 años después. Tras regresar al país, Samuel volvió a denunciar el caso ocurrido años atrás. El director Ann fue detenido para ser investigado. También salió a la luz que Miriam había sobornado a un médico. Se decía que Miriam estaba siendo interrogada. Diego, por su parte, contactó a un equipo de abogados para modificar el acuerdo de divorcio. Joel, cada día después de la escuela, pedía al chofer que lo llevara al taller de cerámica. Aunque yo no estuviera allí, se quedaba esperándome solo durante casi toda la tarde. Con el tiempo, todos supieron que él era el hijo de mi exmarido y mío. Diego a veces venía personalmente a recogerlo. Antes de marcharse, solía escoger 2 piezas de cerámica caras y las pagaba en la caja. Una tarde, al llegar al taller, escuché a las chicas comentando entre ellas. El exmarido rico de la jefa es bastante guapo, ¿no? ¿Será que quiere volver con ella? Supongo que sí, pero la jefa tiene novio. Yo lo he visto. Además, ya casi no viene al taller. Se nota que no quiere reconciliarse. ¿Tú los has visto a los dos? ¿Quién es más guapo? El actual. Sin duda, es la forma en que ella lo mira. Simplemente se nota. Entré y tosí 2 veces a propósito. Ambas se quedaron mudas de inmediato. Diego estaba sentado en el sofá de mi oficina. Sobre la mesa había una carpeta azul abierta. Al mirar dentro,
Vi que era un acuerdo de donación de bienes. Diego ya lo había firmado. Cuando te divorciaste de mí, tomaste una suma y te fuiste. Esto es lo que he reunido: propiedades y acciones iniciales de la empresa. Todo lo que te corresponde. Revisé el documento con cuidado. El valor total de los bienes sumaba casi 10 millones. Sin duda, era una muestra sincera de su parte. Dejé la carpeta junto a él. Supongo que solo ahora, con el acoso de Miriam, te diste cuenta de lo decidida que fui al divorciarme. Lo entiendo, pero no lo acepto. Hice una pausa antes de continuar. Sería mejor que se lo dejaras a Joel. Después de todo, yo ya no estoy con él. Diego miró la carpeta en silencio durante un momento. Luego levantó la vista hacia mí. Mi matrimonio con Miriam no fue como piensas. Creí que iba a morir. Y Joel se llevaba bien con ella. Lo interrumpí. No tienes que explicármelo. Solo espero que, si algún día vuelves a casarte, prestes más atención a Joel. No volveré a casarme. No digas tonterías. 1 o 2 años, 3 o 5. Seguro volvería a casarse. Y si no lo hacía, igualmente no estaría solo. Diego sonrió con amargura. Ya no confías en mí. No respondí y me dispuse a irme. Entonces me detuvo. Investigó a Tom. Está muerto. Samuel me acompañó al crematorio. Diego vino con nosotros. Las urnas sin reclamar estaban almacenadas en un área temporal. El personal verificó mi relación con Tom. Él era mi padre adoptivo. Después de pagar los gastos correspondientes, recibí sus cenizas. Los 3 regresábamos juntos en el coche. En ese silencio extraño, Diego habló con cautela. ¿Tú y Miriam se conocían desde pequeñas? Respondí con calma. Sí, la conocí antes que tú. El auto se detuvo en la carretera junto a la montaña. Vertí las cenizas en una zanja cubierta de hojas secas. Diego, cuando te vi en la orilla del río, te reconocí al instante. Tú eras el niño al que mi madre salvó. Capítulo 12. Tenía 5 años cuando llegué a esta ciudad con mi madre. Ella tuvo buena suerte y pronto encontró trabajo. Entró a trabajar como niñera en una familia muy rica. A veces me traía costosos dulces y juguetes que pertenecían al hijo del empleador, cosas que él ya no quería. Nuestro vecino, Tom, cortejaba a mi madre, pero ella no sentía nada por él. Su hija, Miriam, solía venir a jugar conmigo. Siempre me quitaba los juguetes. No me caía muy bien, pero era mi única amiga. Hasta que, un día, mi madre no regresó a casa. Tom, al enterarse, hizo que Miriam viniera a quedarse conmigo. Poco después, la familia Q vino a buscarnos. Tom me engañó para que saliera a buscar a mamá, y Miriam usurpó mi identidad. Tom y los Q explicaron que Miriam era la hija ilegítima de Tom y mi madre, y así recibieron una compensación de la familia Q. Luego, Tom me llevó a vivir a una pequeña ciudad. No tardó en casarse con otra mujer, y con aquel dinero de compensación vivió una vida desordenada y mediocre. Fui criada por mi madrastra adoptiva. Cuando ella falleció, ya siendo adulta, regresé a esta ciudad. Sin darme cuenta, empecé a seguir las noticias sobre la familia Q, y cuando vi que Diego Q estaba a punto de lanzarse al río, no dudé, salté la barandilla y lo saqué del agua. Al principio, solo quería salvar al chico al que mi madre había salvado una vez. Nunca imaginé que llegaría tan lejos con Diego. Diego quedó atónito, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Sus labios temblaban y su cuerpo entero se tensó. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz temblorosa. Yo me sentía extrañamente tranquila. Nunca pensé en decírtelo. Cuando Miriam regresó, quise hacerlo, pero tú ya la tenías entre tus brazos. Y después, ya no tenía sentido. Tenía todas las cartas para ganar, pero no quise jugar contra Miriam, porque, si ganaba, ¿cuál sería el premio? ¿Un marido incapaz de ver la verdad, o un hijo infinitamente egoísta? Lo pensé mucho, y decidí, por respeto a mí misma, salir de ese lodazal. Diego me miraba con los ojos enrojecidos, incapaz de aceptar la realidad. Creí que le debía la vida a Miriam, por eso toleré que me hiciera daño a través de ti. Pero la única persona con la que imaginé compartir mi vida eras tú. No estuve de acuerdo con su justificación. No, lo que toleraste fue tu propia debilidad. Sentías preferencia por Miriam, le buscabas excusas, y te dejabas engañar con gusto. Su enfermedad era falsa, su origen también. Y ni siquiera investigaste a Tom cuando se te presentó en bandeja. ¿Qué tan difícil era descubrir todas esas mentiras? Diego, mientras tú me juzgabas, yo también te estaba evaluando. No eres el hombre con el que podría pasar el resto de mi vida. Nunca me arrepentí de haberte salvado, ni de haber perdido frente a Miriam. Solo hay 2 cosas de las que realmente me arrepiento: haberme casado contigo, y haber tenido un hijo. Pero no importa. Todavía estoy a tiempo de enmendarlo. Diego no supo qué decir. Me miró fijamente durante largo rato, con lágrimas brillando en los ojos y la voz quebrada.
Entonces, el divorcio no fue por celos hacia Miriam, sino porque ya no me querías, ¿verdad? Ese era su punto. Su mirada parecía suplicante, como si temiera escuchar la confirmación. Lo admití sin dudar. Sí, no me gusta competir con nadie, y no hay nada que valga la pena disputar. Si Miriam podía arrebatártelo, que se lo quede. Subí directamente al coche, y antes de arrancarlo miré, Diego, nuestros caminos ya no van en la misma dirección. En el retrovisor, lo vi quedarse quieto en medio del camino de montaña, su figura haciéndose cada vez más pequeña, hasta desaparecer por completo. Después llevé a Samuel a visitar la tumba de mi madre. Mamá, Tom ha muerto. Estoy bien, aunque el camino fue complicado. El final es luminoso. Samuel colocó un ramo de margaritas amarillas frente a la lápida. Cuidaré bien de Sofía, dijo con suavidad. El viento agitó las flores, haciendo que los pétalos temblaran. La sonrisa en la fotografía parecía volverse más viva. Estoy segura de que a mi madre le gustas, le dije. Samuel me rodeó con el brazo. No, creo que me está advirtiendo que debo cuidar bien de su tesoro. Apoyé la cabeza en su hombro. Mi rostro estaba frío como el mármol. Capítulo 13. Diego y Miriam se divorciaron. Miriam no recibió ni un solo centavo. Vino a buscarme, furiosa, golpeando la mesa frente a mí. ¿Se lo dijiste tú? ¿Ahora estás satisfecha? Yo solo quería dinero para irme del país. ¿Te afecta eso, Sofía? En medio de su histeria, percibí algo más en sus palabras. Tom está muerto. ¿Y tú tienes prisa por salir del país? Le pregunté con calma. Miriam se encogió al instante. Su expresión se volvió extraña. Murmuró que no sabía de qué hablaba y salió corriendo. El pensamiento que me cruzó por la mente era terrible, aunque me parecía imposible. Seguramente no se habría atrevido, pero la realidad confirmó mis sospechas. Una tarde, Miriam fue detenida por la policía en el aeropuerto. Después de que yo me divorciara y me marchara al extranjero, Tom comenzó a acosarla pidiéndole dinero, amenazándola con revelar su verdadera identidad. La acorraló tanto que, en un arrebato de ira, Miriam lo atropelló con su coche. Se supo que Tom, gravemente herido, logró caminar decenas de metros montaña arriba antes de caer por un barranco. Por eso la investigación policial tardó tanto en resolverse. Pasó un tiempo, y volví a ver a Diego. Apareció en la puerta del taller, de la mano de Joel, ambos bien vestidos. Llevaba en brazos un ramo de rosas ecuatorianas. Ya terminé todo con Miriam, dijo. Vendí la casa donde vivió, el coche que usó. No queda nada de ella en mi vida. Sofía, quiero volver a conquistarte. Me entregó las flores. Las tomé y, sin pensarlo, las tiré al cubo de basura al lado. Nada de eso importa, respondí. Lo que importa es que el hombre que ella tocó, ya no está limpio. La mirada de Diego se oscureció por un instante, pero trató de mantener la firmeza. No importa, si no me amas, es porque cometí errores, pero no voy a rendirme. Joel tiró de la manga de mi blusa. Mamá, dale otra oportunidad a papá. Podemos volver a estar juntos los tres. Aparté sus dedos de los míos. No vuelvan más, ninguno de los dos. Joel apretó los labios y comenzó a llorar, dolido. Desde entonces dejé de ir al taller. Las chicas que trabajaban allí me contaron que Diego y Joel seguían yendo todos los días. Padre e hijo hacían cerámicas y pinturas, llenando una pared entera de estanterías, tazas de todos los tamaños, decoradas con fotos de nuestra antigua familia. Decidí pasar por el taller. Diego llegó tarde. Perdón, hubo un pequeño accidente en el camino, pero estoy bien, dijo, despeinado y con la ropa arrugada, aunque con una sonrisa en el rostro. Solo vine para decirte que dejes de hacer esto, le respondí con calma. Diego miró aquella pared repleta de cerámicas pintadas a mano, con la mirada perdida. Cuando hacía estas cosas con Joel, sentía que volvía al pasado. En aquel entonces, los tres éramos realmente felices. De pronto, se arrodilló sobre una rodilla y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Encontrarte en el registro civil, justo por casualidad, antes de que pudieras casarte con otro, fue una señal del cielo, una oportunidad para corregir mis errores. Me miró fijamente a los ojos y abrió la caja lentamente. El diamante era mucho más grande que el de nuestro anillo de boda anterior. Sofía, ¿qué tiene ese doctor que yo no tenga? Aún no te has casado con él. ¿Por qué no me das otra oportunidad? Extendí la mano hacia él. El rostro de Diego se iluminó con una chispa de esperanza. Con 2 dedos, cerré la caja de golpe. Estás equivocado. Ese día no alcanzamos a registrar el matrimonio, pero a la mañana siguiente lo hicimos. Bajé la vista hacia él. Estoy casada, Diego. La caja cayó de su mano y rodó por el suelo con un golpe seco. Diego se quedó inmóvil, aún de rodillas, sin poder reaccionar. Samuel y yo ya habíamos celebrado nuestra boda en el extranjero.
Solo queríamos registrar el matrimonio también en nuestro país. Diego, te cité aquí para decirte que voy a traspasar la tienda. Samuel debe regresar al extranjero para hacerse cargo del hospital privado de su padre, y yo emigraré con él. La familia de Samuel tenía una riqueza difícil de imaginar. El rostro de Diego perdió todo color. Se levantó de golpe, con la voz temblorosa, llena de ansiedad. ¿Estás diciendo que nunca volverás? ¿Y Joel? ¿También vas a dejarlo? Háblalo con Joel tú mismo, le respondí. Llamé a las 2 empleadas para informarles. Cuando me giré, Diego seguía allí. Esas piezas de cerámica pintadas, le dije, si quieres llevarlas, hazlo. Si no, las destruiré todas. Bajó la cabeza, se sentó en el sofá y se cubrió los ojos con la mano. Sus hombros temblaban incontrolablemente. Esa tarde, rompió una por una todas las piezas que había hecho con sus propias manos. Luego se quedó agachado entre los fragmentos, llorando en silencio, con un dolor sofocante. Enterró la cabeza entre las rodillas. Su mano colgante apretaba un trozo de cerámica, y la sangre comenzó a gotear entre sus dedos. Capítulo 14. Miriam fue encarcelada. Diego compró mi antiguo taller de cerámica. Samuel y yo estábamos a punto de marcharnos del país. Joel nos alcanzó en el vestíbulo del aeropuerto. Acababa de pasar el control de embarque cuando escuché su voz gritando detrás de mí, entre sollozos. «Mamá». Me giré. Diego estaba detrás de él, los ojos enrojecidos, una venda blanca cubriendo su mano. Joel me vio y, entre la multitud, corrió desesperadamente hacia mí. «Samuel», preocupado, me susurró, «si algún día lo extrañas, puedes invitarlo a venir durante las vacaciones». Lo pensé un momento. No, al menos en los próximos años no será posible. Samuel me miró confundido. Lo tomé del brazo y alcé la vista hacia él. «Porque estoy embarazada». «¿De verdad?» Samuel se quedó helado. «Claro que sí», sonreí. «Te lo insinué en el registro civil aquel día». Él frunció el ceño un instante y luego se llevó una mano a la frente, sonriendo con alegría. «Pensé que estabas bromeando conmigo». Mientras reía, Joel, que ya había llegado hasta la puerta del control, escuchó nuestra conversación. «Mamá, ¿vas a tener un nuevo bebé?» Su expresión se entristeció al instante. Asentí. El altavoz del aeropuerto anunciaba el embarque de nuestro vuelo. Era hora de irme. «Adiós, Joel». Él se quedó quieto, observando cómo nos alejábamos, con lágrimas corriendo por su rostro. Susurró, casi sin voz, «Mamá, lo siento». Lo escuché, pero no me volví. Samuel y yo nos establecimos en el extranjero. Años después, tuvimos una hija adorable. Samuel adoraba cuidar de la niña. De hecho, apenas me dejaba hacerlo, pero temía que me sintiera aburrida, así que me animó a continuar mis estudios. «Estás en la edad perfecta para hacer un doctorado», me dijo. Acepté su propuesta y decidí seguir formándome, crecer por mí misma. Muchos años más tarde, volví a ver a Miriam. Estaba calva, sentada en una silla de ruedas, tan frágil como una hoja seca. El destino era irónico, esta vez. Realmente tenía cáncer. Por miedo a que Diego descubriera su mentira, no se hizo los chequeos anuales, y el tumor se volvió maligno. No lo detectaron a tiempo. Aún en cumplimiento de su condena, solicitó libertad médica, consultó a los mejores médicos, dentro y fuera del país. Todos coincidieron, le quedaban 3 meses de vida, pero ya nada de eso tenía que ver conmigo. El día de mi graduación del doctorado, publiqué una foto en mis redes sociales. En la imagen, llevaba la toga académica, un ramo de flores en los brazos y una sonrisa plena en el rostro. Samuel, sosteniendo a nuestra hija, estaba a mi lado, mirándome con un orgullo incluso mayor que el mío. Esa era la familia que yo había elegido para mí.